Señal directa. La Cámara de Senadores aprobó eliminar la carta de no antecedentes penales como un requisito para acceder a un empleo tanto en el sector privado como en el público. Las modificaciones se relacionan con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de este documento en los procesos de reclutamiento. Y aunque el Senado avaló prohibir que los empleadores soliciten la carta de antecedentes penales, pues el proyecto reconoce las excepciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal como vía para evadir esta nueva obligación. De acuerdo con ese marco legal, son 4 las situaciones específicas en las que se está cuando este documento, por ejemplo, lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal. Otro caso son los específicos en la normatividad cuando se establezca como un requisito para desempeñar un empleo, un cargo o comisión en el servicio público o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando para la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. También cuando sea solicitado por una embajada o consulado extranjero en México o bien a través de una embajada o consulado de México en el extranjero. Entonces no debe dejarse a un lado el hecho de que el requisito de no contar con antecedentes penales pudiera ser exigible en diversos cargos, empleos o comisiones relacionadas con el servicio público. El proyecto aprobado por el Senado incluye reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio al Estado y fue remitido a la Cámara de Diputados todavía para su revisión. La eliminación de la carta de no antecedentes penales como requisito para el empleo, pues es un buen avance en términos generales. De hecho, es una acción necesaria para mejorar la reinserción social. Y aunque la prohibición sería aplicable para todas las empresas y dependencias de gobierno, pues existen regulaciones laborales que pueden justificar este documento para acceder a algunas posiciones. Por ejemplo, el personal del servicio exterior, la propia Fiscalía, el Banco de México o las Fuerzas Armadas, pues se regulan con legislaciones mucho más específicas. Por ejemplo, las convocatorias para integrarse a la Guardia Nacional pues han incluido como requisito la presentación de la carta de antecedentes no penales. Lo mismo pasa con la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que establece que para ingresar a la rama diplomático consular, los aspirantes no deben tener antecedentes de sanciones administrativas o no haber sido condenado penalmente. Entonces, la carta de no antecedentes penales ya es una práctica anacrónica. Su uso pues ya no es suficiente para evaluar la confiabilidad de los candidatos para un determinado puesto. Esto es porque el documento no nos permite corroborar el historial de delitos del fuero común si se realizaron, por ejemplo, en otra entidad federativa. La Constitución establece que nadie se le puede negar el derecho de dedicarse a la actividad que quiera, siempre y cuando sea ilícita y no afecte derechos de terceros. Lo ideal entonces es avanzar un modelo híbrido entre la reinserción social y que la gente que egresa del sistema penitenciario pueda acceder a un trabajo, pero también saber cuáles son esos empleos idóneos en donde se tiene que corroborar con otros instrumentos y no necesariamente con la carta de no antecedentes penales, ya lo decíamos, la confiabilidad de las personas para poder desempeñar ese empleo, cargo o comisión. Señal directa.